El sol comenzaba su paulatino descenso sobre Rosario, pintando el cielo con un degradado de colores que oscilaba entre los cálidos tonos de naranjas y rosas hasta los violetas profundos que anticipaban la llegada de la noche. El aire era tranquilo, apenas perturbado por alguna leve brisa que acariciaba los árboles y la fachada de las casas, reflejando una calma casi irreal. Parecía el preludio de una tarde común, una de esas en las que la vida cotidiana avanza sin sobresaltos. Sin embargo, dentro de la casa de los Messi Rocuzo, esa quietud externa contrastaba enormemente con el ambiente que se respiraba. En el interior, una atmósfera cargada de expectativa y emoción latente se mezclaba con el silencio de las paredes. No era un silencio incómodo, pero sí impregnado de una tensión sutil, como si todo estuviera al borde de cambiar, como si se estuviera esperando algo que estaba por suceder en cualquier momento. La serenidad del cielo no se correspondía con lo que ocurría dentro del hogar, donde cada segundo que pasaba parecía alargarse de forma intangible. En el centro de esa quietud estaba Antonella Rocuzo, la esposa del célebre Lionel Messi. Sentada en el cómodo sofá de la sala, mantenía en sus manos el teléfono móvil, un dispositivo que en ese momento parecía tener más peso emocional que nunca. El aparato descansaba entre sus dedos, pero su atención estaba completamente dirigida hacia él, sus ojos fijos en la pantalla mientras la iluminación suave del atardecer bañaba la habitación con tonos dorados. La expresión de su rostro era aparentemente serena, una calma que solo se rompía por la constante revisión de la pantalla del teléfono, cada pocos minutos. Cada vez que sus ojos volvían a posarse en el dispositivo, la impaciencia que intentaba ocultar se hacía más evidente. Estaba esperando. Y esa espera, silenciosa pero intensa, era la razón de la sutil tensión que se respiraba en el ambiente. Cada segundo que pasaba sin recibir ese esperado mensaje de Lionel, su marido, hacía que el tiempo pareciera más lento, más pesado. No era la primera vez que Antonella se encontraba en esta situación. Habían pasado varias semanas desde que se habían visto en persona por última vez, y aunque estaba acostumbrada a las largas ausencias de Lionel debido a su carrera como futbolista, esta vez la distancia parecía más prolongada, como si los días se hubieran alargado y el tiempo se moviera con una lentitud insoportable. El calendario de Lionel siempre estaba lleno de compromisos, entrenamientos, viajes, partidos cruciales, entrevistas. La vida de un futbolista de su calibre no dejaba mucho espacio para lo cotidiano. A lo largo de los años, Antonella había aprendido a convivir con esas ausencias temporales. Su relación, construida sobre una base sólida de amor y confianza, se había fortalecido precisamente por esa capacidad de sobrellevar las distancias. Sabía que, al final, siempre volvían a estar juntos, que no importaba cuánto tiempo Lionel estuviera fuera, su regreso era inevitable y con él, la sensación de normalidad regresaba también. Sin embargo, esta vez, había algo en el aire que no lograba identificar. Había una sensación nueva, algo que la inquietaba de una forma diferente. A pesar de que había vivido muchas veces esa situación de espera, la atmósfera ahora era distinta. Sentía una anticipación difícil de describir, un cosquilleo constante que le decía que algo especial estaba por suceder. Pero, ¿qué era? ¿Por qué esta vez se sentía tan distinta? Era como si en el ambiente flotara una expectativa que iba más allá de la simple espera por el regreso de su marido. Algo estaba a punto de cambiar, y Antonella lo percibía en lo más profundo de su ser, aunque no podía ponerle nombre ni forma a esa sensación. Era una intuición que iba creciendo con cada minuto que pasaba, haciéndola sentir más ansiosa, más alerta. Mientras tanto, la casa permanecía sumida en un silencio profundo, un silencio que parecía amplificar el eco de sus pensamientos. Normalmente, el hogar de los Messi Rocuzo era un lugar bullicioso, lleno de la risa y las voces de sus 3 hijos pequeños, cuyas travesuras y energía llenaban cada rincón. Sin embargo, esa tarde los niños estaban en la escuela, y Antonella se encontraba sola, con el lujo o quizás la carga de tener esas horas de tranquilidad para sí misma. Aprovechaba ese tiempo, como solía hacer en las pocas ocasiones en que el caos de la vida cotidiana se lo permitía, para adelantar trabajo y ponerse al día con algunos asuntos relacionados con su marca de ropa, una pasión personal que había convertido en un proyecto exitoso. La tranquilidad que ahora reinaba en la casa debería haberle brindado un respiro, un espacio para concentrarse y ser productiva, pero esa serenidad externa contrastaba con la tormenta de pensamientos que bullían en su mente. Antonella tenía muchas cosas que hacer. La agenda de la semana estaba llena de reuniones, decisiones por tomar, correos electrónicos por responder, pero ninguna de esas tareas lograba captar su atención por completo. Aunque sus dedos se movían hábilmente sobre el teclado del ordenador y su mirada escaneaba los correos electrónicos, su mente no estaba realmente allí. No podía dejar de pensar en Lionel, en el mensaje que tanto esperaba. Había una sensación de nerviosismo constante, una especie de presión en su pecho que no lograba deshacerse. Era como un susurro persistente en el fondo de su conciencia que la mantenía en vilo,
diciéndole que algo grande, algo importante, estaba a punto de suceder. Cada vez que intentaba concentrarse en una tarea, esa sensación volvía a ocupar el primer plano de su mente, distrayéndola. A pesar de la quietud a su alrededor, dentro de ella se sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, tratando de mantener el equilibrio mientras su mente no dejaba de proyectar escenarios posibles sobre lo que Lionel podría estar planeando. ¿Qué era eso que la inquietaba tanto? ¿Por qué no podía simplemente relajarse y esperar sin sentir esa tensión en cada fibra de su cuerpo? Mientras Antonella repasaba con cierto desinterés los últimos correos electrónicos en su computadora, concentrada a medias en los asuntos que debía atender, un sonido inesperado rompió la serenidad que reinaba en la casa. El timbre de la puerta resonó con claridad en el silencio, interrumpiendo el ritmo monótono de su tarde. El eco del timbre reverberó por las paredes, arrancándola de sus pensamientos dispersos. Sorprendida, Antonella levantó la mirada, frunciendo ligeramente el ceño. No estaba esperando visitas ni tenía programada ninguna entrega para ese día, por lo que no podía imaginar quién podría estar llamando a su puerta a esa hora. Sin dejar de lado su leve desconcierto, se levantó del sofá con elegancia y caminó hacia la entrada con pasos cautelosos. Mientras avanzaba por el pasillo, no podía evitar sentir una extraña anticipación en el fondo de su ser. Algo en la manera en que el timbre había irrumpido en la tranquila tarde le resultaba peculiar. Era como si esa interrupción inesperada estuviera marcando el inicio de algo importante. Al llegar a la puerta, sus dedos se posaron con suavidad en la manilla y la giraron lentamente, como si quisiera prolongar el momento un poco más, deseando descubrir que la esperaba del otro lado. Al abrir la puerta, la escena que encontró la dejó perpleja. Frente a ella no había ninguna persona esperando, como habría sido lo habitual, sino una pequeña caja, envuelta en un elegante papel dorado, colocada delicadamente en el umbral. El papel brillaba bajo la luz suave de la tarde, reflejando los últimos rayos de sol como si fuera una pieza de oro envuelta en misterio. La primera impresión que tuvo fue de extrañeza. No había ningún remitent visible, ningún indicio de quien podría haberla dejado allí. Al mirar rápidamente a su alrededor, no vio a nadie en la calle. Las casas vecinas parecían estar envueltas en la misma tranquilidad que reinaba antes del timbre, y ni siquiera el sonido lejano de un coche rompía esa quietud. Todo estaba inmerso en un extraño silencio. Antonella parpadeó un par de veces, como si quisiera asegurarse de que lo que estaba viendo era real. Su mente trataba de procesar lo que ocurría, pero ninguna explicación lógica llegaba. ¿Quién había dejado esa caja? ¿Y por qué de esa manera, tan silenciosa, tan anónima? Su curiosidad crecía con cada segundo, acompañada de una leve pero palpable inquietud. Finalmente, sin hallar respuestas inmediatas, decidió recoger la caja con sumo cuidado, como si temiera que al moverla demasiado pudiera revelar algo inesperado. Cerró la puerta tras de sí, sin apartar la vista del objeto en sus manos, regresó lentamente a la sala, donde el misterio se volvía cada vez más intrigante. Una vez de vuelta en el sofá, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual, se sentó con la caja en su regazo. Durante unos instantes, simplemente la observó. El envoltorio dorado era perfecto, sin un solo pliegue fuera de lugar, lo que le daba una sensación de pulcritud y esmero. Era evidente que quienquiera que la hubiera preparado lo había hecho con mucho cuidado. Con manos algo temblorosas, empezó a rasgar con delicadeza el papel que la envolvía, como si al hacerlo pudiera desvelar no solo el contenido físico de la caja, sino también el significado oculto detrás de ese inesperado gesto. Cuando finalmente terminó de quitar el envoltorio y abrió la tapa de la caja, lo primero que sus ojos encontraron fue una nota. Al verla, un cálido escalofrío recorrió su espalda, reconociendo de inmediato la letra que adornaba el papel. Era la inconfundible caligrafía de Lionel, y solo con verla su corazón dio un vuelco. No necesitaba más pruebas, sabía sin lugar a dudas que él era el artífice de ese misterioso paquete. La nota era breve, pero contenía todo el significado del mundo para Antonella. Con unas pocas palabras, Lionel había conseguido despertar una tormenta de emociones en su interior. Te quiero. Espera el siguiente paso. Antonella releía esas palabras, una y otra vez, sintiendo como su corazón comenzaba a latir con más fuerza. A pesar de los muchos años que llevaban juntos, y de lo bien que conocía a Lionel, este gesto la había tomado por sorpresa. Sabía que su esposo era detallista, siempre había sido así, pero esta vez había algo diferente, algo más profundo. Era evidente que Lionel estaba planeando algo, y no era un detalle más como los que acostumbraba enviarle para hacerla sonreír. Este gesto estaba cargado de misterio y anticipación, como si fuera el prólogo de algo más grande, algo que aún no podía entender. Sonrió para sí misma, sintiendo una mezcla de alegría y desconcierto. ¿Qué significaba esa nota? ¿Qué quería decir con espera el siguiente paso? Su mente comenzó a llenarse de preguntas,
cada una más intrigante que la anterior. Sabía que Lionel era impredecible en los gestos de amor, pero esto tenía un aire diferente, algo que despertaba en ella no solo curiosidad, sino también una ligera inquietud. No era una sensación negativa, pero sí extraña. ¿Qué podría estar planeando? Durante unos minutos, Antonella permaneció inmóvil, mirando la nota como si ésta pudiera revelar más información de la que ofrecían sus escuetas palabras. Finalmente, tratando de calmar la oleada de pensamientos que comenzaba a invadir su mente, dejó la caja y la nota sobre la mesa del salón y volvió a sentarse frente a su computadora. Pero cualquier intento de regresar a su trabajo fue en vano. Su concentración había quedado completamente disipada, su mente atrapada por el misterio que Lionel había dejado en su puerta. Las preguntas que revoloteaban en su cabeza no la dejaban enfocarse en nada más. Por más que trataba de seguir con su rutina, sus pensamientos volvían una y otra vez al mismo lugar. ¿Qué tenía Lionel preparado para ella? La intriga la consumía, y cuanto más trataba de distraerse, más presente estaba el enigma en su mente. Su trabajo pasó a segundo plano, como si hubiera perdido relevancia ante lo que estaba por suceder. Sabía que el siguiente paso llegaría en cualquier momento, pero la espera la hacía sentir una impaciencia que apenas lograba controlar. ¿Qué estaría tramando su esposo? ¿Por qué tanta anticipación? Unos minutos más tarde, el sonido inconfundible del teléfono vibrando sobre la mesa rompió el ligero silencio que había envuelto la sala. La vibración, corta pero insistente, parecía resonar en todo el espacio, amplificando la expectación que ya Antonella sentía. Sin dudarlo, y con una rapidez que casi parecía instintiva, tomó el teléfono en sus manos. Su corazón, ya acelerado desde que había recibido la misteriosa caja, ahora latía aún más fuerte. Miró la pantalla, donde el nombre de Lionel apareció en letras claras y familiares. En ese instante, su corazón dio un vuelco. La mera visión de su nombre en el teléfono fue suficiente para hacer que todo su ser se llenara de emoción y expectativa. Lionel no solo era su esposo y el padre de sus hijos, sino también el centro de su mundo, su compañero de vida, alguien que siempre encontraba formas de sorprenderla. Pero esta vez, lo que había comenzado como un simple detalle estaba tomando un giro inesperado, y el misterio se profundizaba con cada segundo. Con dedos ligeramente temblorosos, desbloqueó el teléfono y abrió el mensaje. Sabía que, de alguna manera, Lionel estaba detrás de todo esto, pero la anticipación de lo que vendría después la mantenía al borde de su asiento. Al leer las palabras en la pantalla, su respiración se entrecortó por un instante. «Ve a nuestro lugar». Esas 4 palabras, aunque aparentemente sencillas, parecían cargadas de significado. No eran solo un mensaje, eran una invitación a algo más grande, algo que iba más allá de un simple gesto. Sin poder evitarlo, frunció el ceño, intentando desentrañar el significado detrás de esas palabras. Nuestro lugar. Su mente comenzó a girar, repasando rápidamente los diferentes sitios que podrían considerarse especiales para ellos a lo largo de los años. Habían compartido tantos momentos juntos, y cada uno de esos lugares estaba vinculado a recuerdos únicos y significativos. Uno de los primeros que vino a su mente fue su restaurante favorito, ese pequeño y acogedor lugar en el que tantas veces habían cenado juntos, celebrando sus logros y disfrutando de su compañía. Podía visualizarse claramente sentada junto a Lionel en una de las mesas, con las luces tenues creando un ambiente íntimo, charlando sobre el futuro, sobre sus hijos, sobre sus sueños. Era un lugar que siempre había tenido un significado especial para ambos, un refugio en el que podían escapar del ruido del mundo y simplemente estar juntos. Sin embargo, mientras pensaba en esa posibilidad, una ligera duda la asaltó. Aunque ese restaurante era importante, ¿sería ese el lugar al que se refería Lionel? Otra posibilidad cruzó por su mente. La playa. Aquella playa en la que tantas tardes habían pasado juntos, especialmente en sus primeros años de relación. Recuerdos de ellos dos caminando descalzos sobre la arena, con el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla, inundaron su mente. Allí habían compartido algunos de sus momentos más íntimos, hablando sobre sus sueños para el futuro, sobre cómo imaginaban su vida juntos, y cómo querían formar una familia. La playa era su rincón de escape, donde todo parecía detenerse y solo existían ellos dos. Pero, nuevamente, algo le decía que no era ese el lugar al que Lionel se refería esta vez. Mientras más pensaba en ello, más se daba cuenta de que solo podía haber un sitio que destacara por encima de todos los demás. Un lugar que no solo era testigo de su amor, sino del inicio de todo, la casa de los padres de Antonella. Ese era el lugar donde se habían conocido cuando eran apenas unos adolescentes, mucho antes de que Lionel se convirtiera en una leyenda del fútbol mundial. Allí, en esa casa, su amistad de la infancia había evolucionado de manera natural hacia algo mucho más profundo. Era el lugar donde se habían enamorado por primera vez, donde habían soñado con un futuro que, en ese momento,
parecía inalcanzable. El mismo sitio donde, años después, con una vida ya construida juntos, esos sueños habían comenzado a hacerse realidad. Para Antonella, ese lugar siempre estaría lleno de significado, un testimonio tangible del amor que habían construido desde cero. No podía ser otro lugar. Esa casa, más que ningún otro sitio, simbolizaba su lugar. Sin pensarlo dos veces, Antonella se puso de pie de inmediato. La duda y la indecisión que había sentido por unos instantes se desvanecieron tan rápido como habían aparecido. Sabía que tenía que ir allí. La emoción y la curiosidad la impulsaban, y sentía un impulso casi irresistible de descubrir lo que Lionel había planeado para ella. Tomó las llaves de su auto y salió de casa con rapidez, dejando atrás la calma que había prevalecido en el ambiente. Ahora, su mente estaba llena de emoción y expectativa. Sabía que algo especial la esperaba, algo que Lionel había preparado con esmero, y su corazón no dejaba de latir aceleradamente. Mientras conducía por las calles de Rosario, la familiaridad de su ciudad natal no hacía más que aumentar la sensación de anticipación. Cada esquina, cada calle por la que pasaba, le recordaba algún fragmento de su vida junto a Lionel. No solo eran las calles de su hogar, eran testigos mudos de su historia. Con cada kilómetro que recorría, los recuerdos de su adolescencia y juventud regresaban a su mente con una claridad sorprendente. Recordaba con precisión los días en que ella y Lionel solían pasear por esas mismas calles, aún siendo adolescentes, sin saber lo que el futuro les deparaba, pero llenos de sueños y esperanzas. En aquellos tiempos, la vida parecía más sencilla, pero también más incierta. Lionel, a pesar de su incipiente carrera futbolística, era aún el chico humilde y tímido con el que solía pasar horas hablando y riendo. Sus conversaciones eran largas y profundas, y en cada una de ellas se dibujaba el futuro que deseaban construir juntos. Habían compartido tantas ilusiones, tantas esperanzas, que ahora, al conducir hacia la casa de sus padres, Antonella no podía evitar sentir que, de alguna manera, todo ese recorrido de vida los había llevado hasta este momento. A medida que se acercaba a su destino, la emoción en su pecho crecía. El trayecto hacia la casa de sus padres no era largo, pero en esos momentos, cada minuto se le hacía eterno. Los segundos parecían alargarse, y aunque el camino era familiar, cada curva y cada semáforo parecían llevarla a otro recuerdo, a otro momento significativo de su vida con Lionel. Era como si el pasado estuviera entrelazado con el presente, como si todo lo que habían vivido juntos la estuviera llevando a este instante. La nostalgia y la emoción se mezclaban en su mente, y mientras seguía conduciendo, su corazón palpitaba con fuerza. Finalmente, llegó a la casa de sus padres. Al estacionar el auto frente a la entrada, Antonella se detuvo por un momento, respirando profundamente. La fachada de la casa estaba igual que siempre, pero en ese instante, le pareció más significativa de lo habitual. Era como si todo el pasado que esa casa contenía estuviera esperando para revelarse una vez más. Al bajar del auto y caminar hacia la entrada, sus pasos se volvieron más lentos, como si quisiera saborear cada segundo. No había ni un solo ruido que perturbara la quietud del lugar, y el silencio parecía acentuar la sensación de expectativa que flotaba en el aire. Pero algo llamó su atención de inmediato. Al llegar al patio, vio una escena que la dejó sin aliento. En el centro del jardín, había una mesa elegantemente decorada con flores frescas y velas encendidas. La luz de las velas creaba un ambiente cálido y romántico, haciendo que todo el lugar pareciera sacado de un sueño. La mesa, aunque sencilla, irradiaba una belleza especial, como si cada detalle hubiera sido pensado con cuidado. Sobre la mesa, Antonella pudo ver un sobre su nombre escrito en él. Su corazón se aceleró aún más. Antonella se acercó con cautela, sintiendo que estaba a punto de entrar en un mundo de recuerdos y emociones que no había anticipado. Cada paso que daba la acercaba más a la respuesta del misterio que Lionel había creado para ella. Con manos temblorosas, tomó el sobre y lo abrió. Dentro, una nota sencilla, pero cargada de significado. Mira el vídeo. Giró su mirada hacia un proyector y una pantalla que, hasta ese momento, habían pasado desapercibidos entre los detalles cuidadosamente dispuestos junto a la mesa. La instalación del proyector y la pantalla había sido pensada con meticuloso esmero, colocada en un ángulo perfecto para que las imágenes se proyectaran con nitidez en el espacio abierto del jardín. El brillo suave de las velas y la luz tenue del atardecer hacían que todo en esa escena tuviera un toque casi mágico. Antonella, sintiendo una mezcla de anticipación y curiosidad, dio un paso hacia adelante. Aún con el sobre en la mano, se acercó a la pantalla y con un toque ligero y casi reverente, encendió el proyector. El sonido sutil del dispositivo poniéndose en marcha apenas rompió el silencio de la tarde. En cuestión de segundos, la pantalla cobró vida, iluminándose con una secuencia de imágenes que la dejó sin palabras. Lo primero que vio fueron fragmentos de momentos compartidos con Lionel,
una recopilación de recuerdos que abarcaba toda su historia juntos. La proyección comenzó de manera sencilla pero poderosa, con imágenes de sus primeros años como pareja. Allí estaban, en las primeras fotografías que se habían tomado cuando aún eran adolescentes. El amor joven, inocente, que apenas empezaba a florecer entre ellos, era palpable en cada sonrisa que se proyectaba en la pantalla. Antonella veía esas imágenes y se transportaba automáticamente a esos tiempos, a esos días en que el futuro aún era una incógnita, pero lleno de posibilidades. Las risas compartidas, los paseos por Rosario, las miradas cómplices que intercambiaban sin necesidad de decir una palabra, todo estaba ahí, capturado de una manera que la hacía sentir como si estuviera reviviendo cada momento. Conforme el montaje avanzaba, las imágenes comenzaron a mostrar momentos más significativos de su vida. Apareció el recuerdo de su primer beso, ese instante en que, tras años de amistad, finalmente se dieron cuenta de que lo que sentían el uno por el otro era algo mucho más profundo. Antonella podía ver claramente ese momento en la pantalla, un gesto tímido, pero lleno de amor, que había marcado el inicio de su relación como pareja. Era imposible contener la oleada de emociones que la embargaba al ver esas imágenes, y su corazón latía cada vez más fuerte. Cada fotografía, cada pequeño vídeo que aparecía, estaba cargado de significado. No eran simplemente momentos felices capturados por una cámara, eran piezas fundamentales de la vida que habían construido juntos. Entonces, apareció uno de los momentos más importantes de su vida, el día de su boda. Ver las imágenes de ese día tan especial le trajo de vuelta todos los sentimientos que había experimentado en aquella ocasión. El brillo en los ojos de Lionel, el vestido blanco que ella había elegido con tanto cuidado, las sonrisas de sus seres queridos, y sobre todo, la sensación de saber que estaba uniendo su vida con el hombre que amaba profundamente. Las imágenes de la ceremonia, la primera mirada que compartieron al verse vestidos de novios, los votos que se habían hecho el uno al otro, todo estaba ahí, en la pantalla, haciendo que las lágrimas comenzaran a llenar sus ojos. A medida que el vídeo continuaba, los recuerdos seguían llegando. Vio el nacimiento de sus hijos, esos pequeños momentos llenos de ternura y amor que solo los padres pueden entender. Recordó la primera vez que sostuvieron a su primer hijo, la mezcla de nerviosismo y alegría al traer una nueva vida al mundo. Luego aparecieron los recuerdos de las primeras palabras, los primeros pasos, las risas contagiosas de los pequeños que llenaban su hogar de alegría. Esos momentos, que a menudo se pierden en la rutina diaria, habían sido capturados y ahora se desplegaban ante ella, recordándole lo afortunada que era de haber formado una familia tan maravillosa junto a Lionel. Las imágenes también mostraban las vacaciones en familia, esos momentos en que podían escapar del ajetreo de sus vidas públicas y simplemente disfrutar el uno del otro. Los viajes a la playa, las risas compartidas mientras jugaban con los niños en la arena, las cenas tranquilas bajo las estrellas en algún rincón apartado del mundo. Aunque eran momentos sencillos, esos pequeños instantes habían sido los más valiosos para Antonella. Era en esas situaciones cotidianas donde sentía el amor de Lionel de una manera más pura, más genuina, lejos de la atención mediática y las exigencias del mundo exterior. Conforme el montaje avanzaba, Antonella se dio cuenta de que cada imagen estaba cuidadosamente elegida para contar la historia de su vida juntos, no solo en los grandes eventos, sino en los pequeños detalles que hacían que su relación fuera única. Los momentos cotidianos, como las tardes de juegos con los niños, las noches en las que simplemente se acurrucaban en el sofá viendo una película, o incluso los instantes en los que Lionel, después de un largo viaje, la abrazaba con fuerza al llegar a casa. Esos momentos, aunque sencillos, eran los que realmente llenaban de significado su vida. Cada imagen proyectada en la pantalla le recordaba que la vida que habían construido estaba llena de amor, de risas y de complicidad. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por su rostro mientras seguía viendo el vídeo, sintiéndose abrumada por la oleada de emociones que cada imagen despertaba en ella. Eran lágrimas de alegría, de gratitud por todo lo que habían compartido y por lo que aún les quedaba por vivir. No podía evitar sonreír a través de las lágrimas, recordando lo afortunada que era de tener a Lionel a su lado, de haber formado una vida juntos que estaba llena de tanto amor. El vídeo no terminó con las imágenes. De repente, Lionel apareció en la pantalla, mirando directamente a la cámara. Su rostro, aunque familiar, reflejaba una mezcla de nerviosismo y profundo amor. Verlo ahí, hablándole a través de la pantalla, hizo que el corazón de Antonella se detuviera por un instante. Parecía que Lionel estaba justo frente a ella, no solo en la pantalla, sino en espíritu, transmitiendo cada una de sus emociones de una manera tan sincera que la dejó sin aliento. Anto, comenzó a decir Lionel con una voz suave, cargada de emociones contenidas. Sé que en los últimos años nuestra vida ha sido una locura. Entre los viajes, los partidos, las entrevistas y todo lo demás, a veces siento que no he tenido suficiente tiempo para decirte lo que realmente siento. Mientras él hablaba,
Antonella podía ver en sus ojos la sinceridad de cada palabra. Lionel no era un hombre de muchas palabras fuera del campo de fútbol, pero en ese momento, estaba abriendo su corazón de una manera que pocas veces hacía. Tú eres mi roca, mi compañera, la madre de nuestros hijos. Eres el pilar que mantiene nuestra familia unida, continuó Lionel, su voz llenándose de ternura. Todos los días me siento agradecido por tenerte a mi lado, y hoy quiero recordarte cuánto te amo y lo mucho que valoro cada instante que compartimos juntos. Las lágrimas que ya habían comenzado a caer por las mejillas de Antonella ahora se desbordaban. No podía contenerse, no frente a la sinceridad y el amor que emanaban de las palabras de Lionel. Cada frase que él pronunciaba tocaba lo más profundo de su corazón, haciéndola sentir más amada y valorada de lo que jamás había imaginado. Era como si en ese momento, todas las distancias, todas las ausencias temporales que habían experimentado debido a la carrera de Lionel, se desvanecieran por completo. Las palabras de Lionel, cargadas de amor y gratitud, hacían que todo el tiempo pasado valiera la pena. Mientras escuchaba cada una de esas palabras, llenas de amor y sinceridad, las lágrimas comenzaron a deslizarse suavemente por las mejillas de Antonella. No eran lágrimas de tristeza, sino de una profunda emoción que brotaba desde lo más hondo de su ser. Cada frase pronunciada por Lionel en la pantalla resonaba en su corazón con una fuerza indescriptible. Él había logrado capturar en pocas palabras lo que ella sabía, pero tal vez no había escuchado de manera tan clara en mucho tiempo. El profundo amor, la admiración y la gratitud que sentía por ella. Era como si en ese momento, Lionel hubiera destilado todo lo que su relación significaba, todo lo que su vida juntos había representado, y se lo hubiera transmitido directamente al alma. Mientras veía el rostro de Lionel, escuchando esa mezcla de nerviosismo y amor en su voz, se dio cuenta de lo afortunada que era de compartir su vida con él. Las lágrimas que caían no solo expresaban la emoción que sentía en ese preciso instante, sino también el peso acumulado de todos los años juntos. Los momentos difíciles, las largas separaciones debido a la carrera de Lionel, los sacrificios que ambos habían hecho para mantener a flote su relación, y por supuesto, todos los momentos felices que habían vivido como pareja y como familia. Las palabras de Lionel rompían cualquier barrera, haciéndola sentir profundamente amada, valorada y entendida. Cada lágrima era un reflejo de la conexión que compartían, de la historia que habían construido juntos y de la certeza de que ese amor seguía creciendo día tras día. Sin embargo, justo cuando trataba de asimilar todas esas emociones, la pantalla se apagó de repente, sumiendo el patio en el mismo silencio que había antes de que el vídeo comenzara. El brillo que había iluminado el ambiente desapareció, dejando solo el suave resplandor de las velas, y el crepitar lejano de las hojas moviéndose bajo el viento de la tarde. Por un instante, Antonella se quedó quieta, paralizada por la intensidad de lo que acababa de vivir, como si ese silencio fuera una pausa necesaria para permitirle procesar el torrente de sentimientos que la embargaban. Pero el silencio no duró mucho. Un leve sonido detrás de ella rompió de nuevo la quietud del patio. Su corazón, ya acelerado por la emoción, dio un vuelco al escuchar ese ruido. Giró rápidamente la cabeza, y lo que vio la dejó sin aliento. Lionel estaba allí, de pie a unos metros de ella, mirándola con esa sonrisa cálida que ella conocía tan bien, la misma que había conquistado su corazón hacía tantos años. Pero esta vez, esa sonrisa estaba acompañada de algo más, de una ternura y un amor tan profundo que casi podía sentirlo en el aire. En sus manos, Lionel sostenía un ramo de rosas rojas, símbolo de ese amor que había florecido entre ellos a lo largo del tiempo. ¿Qué es todo esto, Leo?, preguntó Antonella, su voz temblorosa y entrecortada, incapaz de ocultar la abrumadora emoción que sentía en ese momento. Apenas pudo articular las palabras, porque el nudo en su garganta era demasiado fuerte, y su corazón palpitaba con tal intensidad que sentía que podría explotar en cualquier momento. Lionel, sin decir nada de inmediato, se acercó lentamente a ella, sus pasos tranquilos pero llenos de intención. A cada paso que daba, la distancia entre ellos se acortaba, no solo físicamente, sino emocionalmente. Cuando finalmente llegó a su lado, extendió el ramo de flores hacia ella, pero más que el gesto de entregarle las rosas, lo que realmente la conmovió fue la manera en que la miraba. Sus ojos, llenos de una mezcla de amor incondicional y gratitud, hablaban por sí mismos. «Esto es solo el principio, mi amor», le dijo Lionel suavemente, mientras tomaba su mano con ternura. «Hay algo más que quiero mostrarte». Sus palabras, aunque sencillas, estaban cargadas de una promesa. Una promesa de más amor, más momentos compartidos, más sorpresas que vendrían a lo largo de su vida juntos. Antonella, todavía con las lágrimas brillando en sus ojos, lo miró a los ojos y supo, sin lugar a dudas, que lo que estaban viviendo en ese momento era más que una sorpresa romántica. Era una reafirmación de lo que habían construido, una celebración de su vida juntos, y una promesa de que su amor continuaría creciendo con el tiempo.
Sin soltar su mano, Lionel la guió suavemente hacia el interior de la casa de los padres de Antonella, el lugar que tantas veces había sido testigo de los inicios de su relación. Al entrar, Antonella notó que cada rincón de la casa había sido decorado con un cuidado especial. Parecía que cada detalle había sido planeado minuciosamente para evocar los momentos más significativos de su vida juntos. Las paredes estaban cubiertas de fotografías que narraban su historia, desde sus primeros días como pareja hasta los momentos más recientes como familia. Al caminar por las diferentes habitaciones, Antonella no podía evitar detenerse en cada rincón, admirando las fotografías y los pequeños objetos que habían sido dispuestos con tanto esmero. En una esquina, vio los primeros regalos que ella y Lionel se habían dado cuando apenas eran adolescentes. Los viejos recuerdos cobraban vida a medida que tocaba cada objeto, y una sensación de nostalgia dulce la invadía. Recordaba claramente la emoción que sentía al recibir esos pequeños regalos, gestos sencillos pero llenos de significado. En ese entonces, nunca hubieran imaginado lo lejos que llegarían juntos, pero esos regalos representaban el inicio de un viaje que los había llevado a compartir una vida plena y llena de amor. En otra esquina, Antonella se encontró con una serie de dibujos y fotos de sus hijos. Las primeras huellas de las manitos de los pequeños estaban enmarcadas, junto a fotografías de momentos inolvidables de su infancia. Esos recuerdos, plasmados en papel, le recordaban lo afortunada que era de haber construido una familia junto a Lionel. Ver las fotos de sus hijos creciendo, sus primeras risas, sus primeras palabras, y esos momentos de pura felicidad familiar, hizo que su corazón se llenara de una calidez indescriptible. Era un recordatorio de que no solo habían logrado construir una vida juntos como pareja, sino que también habían creado una familia llena de amor, risas y sueños. Cada objeto, cada fotografía, cada rincón de la casa parecía estar cargado de una historia. Era como si estuviera caminando por un museo personal, donde cada pieza contaba un fragmento de la vida que habían compartido. Antonella tocaba cada objeto con reverencia, como si al hacerlo pudiera revivir esos momentos tan especiales. Sentía una conexión profunda con cada detalle, una conexión que iba más allá de lo material y que hablaba directamente al corazón. Mientras recorrían la casa, Lionel la observaba en silencio, disfrutando de cada expresión de asombro y emoción que aparecía en su rostro. Sabía lo mucho que esto significaba para ella, porque también significaba lo mismo para él. Finalmente, después de haber recorrido la mayor parte de la casa, Lionel la llevó hasta una habitación que estaba en el fondo de la casa, una que había estado cerrada durante su niñez. Antonella conocía muy bien esa habitación. Recordaba que cuando eran niños, ese espacio había sido su refugio secreto. Cuando Lionel abrió la puerta, Antonella sintió una oleada de nostalgia. Este era nuestro refugio cuando éramos niños, dijo Lionel con una sonrisa, mientras la invitaba a entrar. Al cruzar el umbral, Antonella se quedó sin palabras. La habitación había sido transformada en un pequeño museo dedicado a su historia de amor. Las paredes estaban adornadas con fotos de su juventud, recortes de periódicos que narraban los primeros pasos de Lionel en su carrera futbolística, y cartas que se habían enviado cuando él vivía en Europa y ella aún estaba en Argentina. Cada rincón de la habitación parecía estar lleno de significado, como si cada objeto tuviera una historia propia que contar. Antonella, conmovida hasta el punto de las lágrimas, miraba todo con los ojos brillantes de emoción. No podía creer el esfuerzo y la dedicación que Lionel había puesto en planear todo aquello. Era como si hubiera recopilado cada fragmento de su vida juntos y lo hubiera dispuesto en ese espacio, no solo como una muestra de su amor, sino también como un recordatorio de todo lo que habían logrado y compartido. No puedo creer que hayas hecho todo esto, dijo Antonella, su voz quebrada por la emoción. Lionel sonrió con ternura, acercándose a ella y abrazándola con delicadeza. Quería recordarte cuánto significas para mí, le susurró al oído. A veces, la vida se vuelve tan ajetreada que olvidamos lo importante que es detenernos y apreciar lo que tenemos. Antonella, sin poder contener las lágrimas de felicidad que seguían cayendo, lo abrazó con fuerza. No eran lágrimas de tristeza, sino de pura alegría, de gratitud por todo lo que estaban viviendo juntos. Sabía que ese momento no solo era importante para ella, sino también para Lionel. Ambos compartían una conexión que iba más allá de las palabras, una conexión que los unía en cada decisión, en cada gesto y en cada detalle.